Buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy en un día maravilloso, con el mejor aire acondicionado del mundo, a buena temperatura, con un sol espléndido, sobre todo en una terraza. Me acompañan en la mesa José Aparicio, vicepresidente de Hostelería de España y presidente de la Asociación de Madrid, de Hostelería Madrid, Fermín Abadejo, secretario general de CEPIME, Inma Benito, directora de Turismo, Cultura, Deporte de COE, y nos acompaña también Miguel Marín, socio director de IAE, que nos va a explicar datos interesantes. Pero sobre todo quiero daros las gracias a todos los que nos acompañáis, a todas las empresas, instituciones, de todo este ecosistema que formamos y que sois gente de la Casa de Hostelería de España. Venimos a presentar un proyecto, un trabajo, una ilusión de reivindicar lo que somos como territorio, como pueblo español, como habitantes de un país que vive en las calles. ¿Qué sería España si no pudiésemos disfrutar de nuestras calles? Otros países no lo pueden hacer, nosotros lo podemos hacer, pero aparte de hacerlo, hoy queremos reivindicarlo y queremos demostrarle a la sociedad cómo vivimos la hostelería y cómo se vive la hostelería en negocios como este, en una calle de Madrid, al cual agradecemos a José Antonio Aparicio que nos haya buscado este local, socio de Hostelería de Madrid y socio de Hostelería de España, y por lo tanto gente comprometida con el mundo asociativo y gente comprometida con el sector. Lo que presentamos hoy es Calles Vivas. ¿Qué queremos decir con Calles Vivas? Es un sentimiento que queremos expresar desde Hostelería de España, que hoy lo presentamos en Madrid, pero que vamos a ir a muchas ciudades de España, municipios, donde queremos reivindicar nuestro espacio como españoles, como hosteleros, que queremos vivir en nuestras calles y que queremos vivir con nuestros vecinos. Los principales clientes que nosotros tenemos son nuestros vecinos y por lo tanto a los que más queremos, a los que más apoyamos y a los que más respetamos es a nuestros vecinos. Esta plataforma de Calles Vivas lo que queremos es mostrar nuestra cultura como pueblo español, como hosteleros, porque las terrazas son marca de España. Si alguien piensa en hostelería en el mundo, cualquier persona que haya estado en un establecimiento en Dubái no ha estado en una terraza, ha estado dentro de un local de hostelería. Y en México les gustaría estar en una terraza, pero por seguridad no van a poder estar en México porque tienen que estar en España. Y esto es nuestra marca de identidad y marca de calidad, nuestras terrazas. La hostelería contribuimos como sector económico a la economía de este país, pero de lo que sinceramente nos sentimos muy orgullosos es de contribuir como sector social. Somos un sector que está en la sociedad, que vive con la sociedad, y la sociedad vive con nosotros en nuestros pueblos, en nuestros barrios, y lo vive en estas terrazas, terrazas como la que hoy estamos. ¿Qué sería de un pueblo sin terrazas? ¿Qué sería de un pueblo sin bares? Hay algún dato que nos gustaría también dar y después mis compañeros de mesa ampliarán un poco más la información, pero piensen que un establecimiento que tiene una terraza aumenta su facturación entre un 20 y un 25%. Pero lo que aumenta es su imagen. Un local que no tiene terraza no tiene imagen exterior. Es muy difícil visualizarlo. Sin embargo, un local que tiene terraza se ve porque la gente llama a gente. Nosotros siempre entramos en los locales, nunca entramos en los locales que están vacíos, siempre entramos en los locales que están llenos. Y encima hasta el fondo. Pues en las terrazas nos pasa lo mismo. Cuando visualizamos una terraza, queremos quedarnos con la gente. Pero últimamente queremos reivindicar el espacio de la terraza como el espacio nuestro, no de la hostelería solamente, sino del pueblo español, de toda la ciudadanía. Las terrazas forman parte de nuestra vida. Y últimamente estamos viendo cómo todos nuestros políticos, en todos sus discursos, hablan excelencias de este sector, hablan de que este sector es un sector económico y social, pero curiosamente, cuando después redactan ordenanzas, decretos hacia el sector,
parece que nos ponen en tela de juicio y nos cuesta entender por qué desde los discursos políticos hasta esa legislación que hace un técnico, hay alguna comunicación ahí que se pierde. Y lo que queremos reivindicar es esto, es que como españoles tenemos que defender nuestros espacios, y nuestros espacios son las terrazas. Y las terrazas tienen que ser como esta, bonitas, agradables, que estén en los espacios donde la gente podamos convivir. Después vamos a presentar ese informe que nos va a presentar Miguel Marín y tendremos datos buenos. Miren, cuando hablo de las ordenanzas y de las leyes, me viene a la cabeza la ley de alcohol y a menores. Miren, en las terrazas, de verdad, se puede incitar a lo que quieran, menos al consumo de alcohol. Estas terrazas no incitan a la gente joven ni al que pasa a consumir alcohol. Al contrario, incita a disfrutar, y a disfrutar de manera responsable, y a disfrutar de manera conviviendo con el resto de la ciudadanía. Es curioso que nos digan, que nos quieran regular si en nuestras terrazas puede haber publicidad o no puede haber publicidad de marcas de alcohol. Sobre todo, y quiero mostrar el apoyo especial de los cerveceros que nos ayudan y que están siempre ayudando al sector, pero ayudando al sector para ser más responsable, para ser más sostenible y para hacer las cosas mejor. Y curiosamente, después en los ayuntamientos, cuando hay zonas de botellón con menores bebiendo, ahí no miramos, miramos a la terraza. Lo que quiero poner es el foco en nuestros políticos que nos ayuden a buscar el sentido común de las cosas. Nosotros queremos un consumo responsable, queremos un consumo elegante, queremos un consumo de conciliación entre todo el mundo, pero lo que no queremos es que nos pongan en el centro de la diana. Nosotros no somos los culpables de que si un menor está bebiendo, no está bebiendo en un local de hostelería. Están bebiendo, iniciando ese consumo de alcohol en otros sitios, y esa reflexión se la queremos dejar. Por lo tanto, reivindicamos nuestros espacios de terrazas como espacios de convivencia, de conciliación, de igualdad. En nuestras terrazas se tiene que respirar igualdad, y donde no se respire, desde Hostelería España haremos que se respire. Y lo haremos como siempre lo hemos hecho. Parece que queremos regular las terrazas y al final lo que queremos es apretar más al sector, estrangular más al sector. Y lo que reivindicamos esto es que nuestras marcas que nos apoyan en las terrazas, ellas no son las culpables, ni nosotros somos los culpables de un consumo irresponsable del alcohol. Y por lo tanto, este espacio de terraza reivindicamos que es un espacio, y me repito, de convivencia y de igualdad. Desde el punto de vista medioambiental, donde todos estamos muy pendientes del medioambientalmente, estamos en proyectos donde estamos con terrazas con tejidos fonabsorbentes, produciendo menos ruido, absorbiendo más ruido, terrazas con materiales reciclados. Las empresas y nuestras marcas que nos apoyan invierten muchos millones de euros para hacer terrazas más sostenibles, para hacer terrazas más bonitas, para que todo sea mejor. Y por lo tanto, esa ley a nosotros no estamos de acuerdo. Nuestras terrazas son espacios libres, lo estáis viendo. Son espacios libres de humos. Nosotros desde hostelería queremos que la gente sea más sana, que la gente se cuide más, y que si podemos ayudar a que la gente deje de fumar, les ayudaremos. Pero la hostelería no puede ser la herramienta que utilicen para que seamos nosotros los policías y los verdugos de esa ley que quieren modificar. Otra ley más. Nos vamos a otro espacio. Por lo tanto, prohibir fumar en las terrazas no va a reducir el consumo. Prohibir fumar en las terrazas lo que va a producir es que la gente que en estos momentos está fumando aquí se tenga que levantar, vaya a 15 metros y a ver dónde encuentran un cenicero para dejarlo, y esa colilla dónde va a caer. Me imagino que va a caer en el portal de al lado.
Por lo tanto, el portal que es nuestro portal, que nosotros somos los vecinos. Por lo tanto, pedimos responsabilidad y pedimos que el Ministerio ayude a la gente que quiera dejar de fumar, pero que no utilice al sector de la hostelería y a nuestras terrazas como esa herramienta que siempre nos utiliza. Y encima va a generar confusión entre los vecinos, entre los clientes. ¿Se puede fumar? ¿No se puede fumar? ¿15 metros? ¿Cuántos son 15 metros? 15 metros y aquella terraza yo estoy a 15. España va a ser, junto a Suecia, el único país donde se prohíba fumar, si esa ley sale adelante, que espero que no. Pero no lo espero desde la oposición, lo espero desde el sentido común, desde lo que significa este sector. Solamente en Suecia se prohíbe fumar en Europa y curiosamente España, que somos el país de Europa turísticamente más apetecible, a nuestros turistas les vamos a poner problemas. Creo que estamos equivocados y tendremos que rectificar. Y yo sin más me quedo aquí, cedo la palabra a José Antonio Aparicio y después, bueno, pues me quedaré alguna reflexión de ruegos y preguntas y si alguien necesita cualquier ampliación, detalle, pues a vuestra disposición. Muchas gracias. José. Bueno, pues buenos días a todos. Seremos breves por la climatología. Bueno, lo primero agradecer a Hostelería España que nos dé la oportunidad también a los hosteleros de Madrid de compartir con vosotros muy brevemente argumentos que inciden en lo que ha comentado el presidente. Son cuestiones prácticamente de sentido común, ¿no? A veces tenemos la sensación de que es el menos común de los sentidos. También agradecer poder compartir mesa con nuestros representantes empresariales. Tenemos aquí a la élite de las organizaciones empresariales, a INMA, a nuestra CEPIME. Estamos hablando de terrazas y estamos hablando de pymes. Eso es el primer mensaje que tenemos que decir. Y compartir también el mensaje que desde las organizaciones sectoriales y de cadena se puedan lanzar a la vez, ¿no? Está muy bien que estemos en una mesa 5 personas que formamos parte de la cadena, ¿no? Y además nuestros compañeros de ICOP también, y a otros más que veo, partners y colaboradores, ¿no? Como decía, la sensación que tenemos a veces con estos espacios, con nuestras terrazas, es que son el origen de todos los males, ¿no? Puede parecer que de repente se ha confabulado todos los males para parecer que en las terrazas y en la hostelería a veces se concentran todos los males posibles. Problemas de ruidos, problemas de tabaco, problemas de alcohol, problemas de accesibilidad, todos los problemas, y todos son malos, cuando realmente ni es así, ni la mayoría de las personas lo perciben así. Estamos en una terraza. Quiero agradecer también a quienes nos reciben, y al presidente de la asociación también, que está aquí acompañándonos, porque también efectivamente es un tema de asociacionismo. Esta es una terraza absolutamente conciliada con el entorno, con el espacio y con los vecinos, y como esta tenemos casi 20.000 y no hay ningún problema. Hay problemas puntuales con las terrazas. Tenemos también aquí técnicos que saben el día a día de la realidad y es bastante diferente de la que se nos quiere hacer ver. Las terrazas es el espacio, como os ha dicho, principal de socialización, de compartir y de ocio seguro y ordenado. Tenemos en unos metros cuadrados un espacio en el que una serie de personas disfrutan de la gastronomía de manera absolutamente ordenada. Policía Nacional, cuando tenemos eventos de seguridad complicados en nuestra ciudad, nos dicen que es muchísimo mejor tener a las personas ordenadas en sitios. Cuando existen problemas de seguridad es cuando las personas que no tienen intención de hacer el bien, pueden campar y estar en espacios abiertos. Por lo tanto, hay muchísimos más argumentos, y se han dicho muchos aquí por el presidente, a favor de estos espacios. No se trata de defender un espacio simplemente por razones de rentabilidad. Estamos en un local, acabo de hablar con el propietario, que es una pyme, y está pasándolo mal para llegar a fin de mes, como todos sabemos, por temas de rentabilidad. Y él tiene un espacio, paga una tasa, sus vecinos están encantados. Me acaba de comentar que está pensando, porque le han autorizado los propios vecinos en la zona en la que estáis, tener algún tipo de toldo, fonoabsorbente, tienen la autorización para hacerlo. Y eso pasa en una gran parte de terrazas en Madrid y en España. Por lo tanto, el mensaje es, nosotros pertenecemos a organizaciones empresariales que defendemos a los hosteleros que quieren hacer las cosas bien. La mayoría de ellos, os lo puedo asegurar por mi conocimiento de Madrid, defienden las terrazas para poder compartir con sus clientes, residentes y vecinos y quienes nos visitan. Por cierto, si España recibe más de 80 millones de turistas, Madrid más de 14.
¿Alguien me puede explicar dónde vamos a recibir a todos estos visitantes? Posiblemente tendremos problemas colaterales. Yo creo que esta defensa que ha presentado nuestro presidente y este proyecto Calles Vivas intenta trasladar el sentido común de unos argumentos que son así: seguridad, dinamización, cohesión social, salida económica para actividad de empresarios, empleo, superficies, mesas y sillas para disfrutar de la gastronomía. La Comunidad de Madrid ahora tiene un momento muy importante gastronómico, pero pasa en toda España. Son argumentos a favor. Y para eso estamos también las organizaciones empresariales, para trasladar el mensaje de que no se trata de ocupar el espacio público de manera indiscriminada, se trata de compartirlo, porque es un espacio compartible con el resto de usuarios. Intentar, y esto lo trabajamos mucho en la Confederación y en las organizaciones empresariales, de que este sector no sea el sector que parece siempre el eje de todos los males. Tenemos muchísimas más efectos positivos para la sociedad que negativos que se nos quieren hacer ver. En Madrid, como sabéis, tenemos una norma que está ahora mismo pues, prácticamente terminando de diseñarse, ¿no? Y nosotros hemos defendido que no queremos defender, valga la redundancia, al empresario que incumple, pero no queremos dejar de dar la oportunidad a cualquier empresario que quiera y pueda tener un espacio para ofrecer esto que estamos hablando, que lo tenga en Madrid. Por lo tanto, agradecer esta oportunidad de expresar estos argumentos en Madrid. Como dice el presidente, a continuación cualquier cuestión que queráis ampliar, pero no olvidemos que, como se ha dicho, nosotros intentamos siempre ejercer la actividad con respeto a las normas. Y si tenemos problemas, los intentamos solucionar, pero que no nos achaquen problemas que no son nuestros. Los espacios en los que estáis vosotros escuchándonos y en los que nosotros estamos viendo ahora son los principales espacios de socialización y promoción gastronómica de nuestro país y forman parte de nuestro estilo de vida. Así es que muchísimas gracias por la oportunidad y a vuestra disposición lo que necesitéis. Gracias. Muy bien. Le doy la palabra a Ima Benito, al cual le agradecemos desde Hostelería de España, tanto a Ima COE como a CEPIME, nuestras organizaciones mayores que siempre están con nosotros, porque también nosotros somos muy COE, muy CEPIME. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Ima. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Es un planazo estar en una terraza un jueves por la mañana tomando un café calentito, con lo cual tampoco sé qué mejor plan podíamos tener, pero bueno. Dicho esto, a mí me gustaría lanzar 3 mensajes. El primero está relacionado con los datos, que son muy aburridos, pero que creo que merece la pena comentarlos, y son datos a nivel macro. El segundo está relacionado con la cadena de valor y con el papel del asociacionismo y el papel de las empresas en la toma de decisiones públicas. Y el tercero está relacionado con el reconocimiento de las empresas como operadores y como generadores de bienestar. Esos son los 3 mensajes. Empezando por el primero, en mi condición de directora de turismo de COE, voy a recordarles que el turismo a nivel mundial representa el 10% del PIB, y lo leo para no equivocarme, y 1.300 millones de llegadas internacionales. Si bajamos ese número a España, España es el segundo destino mundial en competitividad turística y está entre los 3 en llegadas y gasto, según la Organización Mundial del Turismo. Supone el 12,8% del PIB y el 13% del empleo. Y lo que me parece más relevante, y que pasa muchas veces, y por eso apelo a ese reconocimiento, es que aporta más de 55.000 millones de euros netos anuales a la balanza turística, siendo la principal partida positiva de la balanza de pagos. Creo que es relevante el resaltarlo. Además, el gasto del turista internacional este año, en el año 2025, se espera que supere 110.000 millones en 2025. Si bajamos a Madrid, y podríamos luego ir comunidad por comunidad o territorio por territorio, pero como estamos en Madrid, vamos a hablar de Madrid. En la Comunidad de Madrid representa más del 8% del PIB regional, genera más de 400.000 empleos. Madrid supera los 11 millones de llegadas de turistas y es el principal destino urbano de España en gasto por visitante.
Y la hostelería de Madrid aporta más del 6% del PIB y más de 180.000 empleos. Luego ya les comentarán los datos relativos a las terrazas. Creo que estos datos hablan por sí solos. Insisto, podríamos transponerlos a otras comunidades autónomas y no serían muy diferentes, teniendo en cuenta a nivel, luego ya cuando fuéramos a datos más concretos dependiendo de la población. Por tanto, creo que es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué lo tenemos que tener en cuenta? Porque la hostelería, las terrazas y todo lo que hay alrededor de esas cadenas de valor, que son la gastronomía, la cultura local, la hospitalidad, los anfitriones y un montón de apelativos que podríamos decir están detrás del éxito de estas cifras. Dentro de estos más de 55.000 millones que en positivo se aportan a las arcas de España y que es lo que hacen que la balanza de pagos se equilibre, están detrás. El segundo punto que me parece relevante y que se ha comentado ya, pero que creo que es importante señalarlo desde el punto de vista más amplio, es la necesidad que hay en nuestro país y de que las decisiones que se toman, las decisiones que tanto el legislador como desde el punto de vista político se toman y se diseñan y se desarrollan, se hagan teniendo en cuenta la voz de los empresarios. La voz de los empresarios es el conocimiento inteligente porque son los que están realmente cada día en sus negocios, los que están arriesgando su patrimonio, muchas veces el patrimonio personal, y los que están poniendo en valor además eso que nos creemos que es de todos, que es nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestra hospitalidad en este caso, ¿no? Entonces creo que es muy importante que esa mal llamada cooperación público-privada, digo mal llamada porque normalmente reside únicamente en un sentimiento de información, yo te informo de lo que voy a hacer, tú me escuchas y me cuentas, me das tu opinión, y dar la opinión no es participar en la decisión, es dar una opinión. Creo que tiene que evolucionar a que realmente se convierta en una cooperación público-privada inteligente que pase por el cohacer y que pase, por tanto, por decisiones responsables pero compartidas entre lo privado y lo público, entre lo público y lo privado y lo privado, que se está demostrando que es eficiente, y lo público y lo público, porque son canales que a veces también están rotos. Y lo tercero que quería, y era el tercer mensaje que quería comentar, es que si no tenemos un reconocimiento de la importancia que tienen las cadenas de valores empresariales, básicamente en el sector que nos ocupa, el sector turístico y el sector de restauración y bares, conformado por pymes, pymes quiere decir entre 1 y 10 trabajadores, en la mayoría de los casos, desde luego España no va a avanzar en ese crecimiento económico. Ese crecimiento del que estamos presumiendo no va a ser sostenible en el tiempo porque vamos a perder una de las principales industrias, perdiendo competitividad, que es la industria turística, y si el turismo pierde competitividad, la balanza de pagos española va a perder ese equilibrio que tiene en estos momentos. No digo nada más porque creo que es por ahora suficiente con todo lo que se ha argumentado y estoy a disposición para ampliar en lo que considere. Bueno. Muchas gracias, Inma, y te cedo la palabra a Fermín. Muchas gracias, presidente. Desde CEPIME queremos daros la enhorabuena y sobre todo el apoyo, ¿no?, por este proyecto de Calles Vivas, que creo que es un proyectazo que hace que Madrid y que el resto de España también se mueva y se movilice en favor de la hostelería. La hostelería desempeña un papel esencial para las pymes y para la dinamización de los barrios en España. Se trata de un sector formado en su mayoría, como bien ha dicho también el presidente, por pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas familiares, que generan una gran cantidad de empleo local y oportunidades de emprendimiento. Además, su actividad tiene un fuerte efecto tractor para otros sectores como la agricultura, los proveedores locales, el comercio o la logística, lo que refuerza la economía de proximidad. La importancia de la hostelería va más allá del ámbito económico. La hostelería es clave de la vida social de los barrios. Un bar, una cafetería, un restaurante actúan como puntos de encuentro y que llenan de movimiento las calles, fomentan el tránsito peatonal y contribuyen a entornos más seguros y cohesionados. La apertura de estos locales suele atraer a otros pequeños negocios alrededor
revitalizando zonas que podrían caer en el abandono. Por eso es imprescindible avanzar hacia una mejor regulación, no menos regulación, normas claras, estables y coherentes que generen seguridad jurídica y faciliten la inversión, el crecimiento y la innovación. A esto se suma su impacto directo en el turismo, como bien decía Inma, un elemento fundamental para muchos municipios. Según datos de AFI, la llegada de turistas genera beneficios que se extienden a todo el municipio. Por cada 1000 turistas adicionales se crean 27 empleos en el conjunto del mercado laboral, con descensos del paro especialmente pronunciados en el medio rural, donde cae un 0,027 puntos porcentuales por cada 1000 turistas. Además, los ayuntamientos de municipios más turísticos ingresan y gastan más, lo que les permite mantener servicios básicos, como centros educativos, farmacias o sucursales bancarias, algo crucial para la cohesión territorial. En conjunto, la hostelería no solo sostiene a miles de pymes, sino que también impulsa el empleo, refuerza la identidad cultural de los barrios, dinamiza el espacio público y contribuye al equilibrio territorial. Es, en definitiva, un pilar clave de desarrollo económico y social en España. Muchísimas gracias. La palabra después. Bueno, Inma quiere aportar algo más, la dejo ahora. Tengo que, primero, por favor, hacer una foto a estos señores comiendo churros, que esto es cultura de España, cultura de Madrid, en una terraza, un jueves, o sea, creo que merece la pena resaltarlo, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando comentaba el reconocimiento, ese tercer punto que he dicho y que he añadido, hay un tema que es el gran reto que tiene el turismo en estos momentos, que es la cohesión territorial y la cohesión social. Y si algo facilita esa cohesión tanto territorial como social, y sabéis ahí que hemos tenido pues, algunos movimientos, vamos a llamar, exaltando las externalidades que puede producir nuestro sector, etcétera. Todos los sectores económicos tienen algunas. Si algo lo resalta y realmente lo impulsa, es el sector de la restauración, el sector de bares y, por supuesto, el uso compartido del espacio público, como son las terrazas. Ya está. Muy bien, lo podría haber dicho yo, pero es que Inma lo dice mucho mejor. ¿Lo de los churros? Y ¿Te refieres? Bueno, le cedo la palabra porque todo esto que nosotros contamos, que lo contamos con nuestra pasión y con nuestra manera de vivir nuestros negocios, no solamente queremos contarlo nosotros porque lo creamos, sino porque a veces queremos también que hay personas como Miguel que estudian las cosas, que las analizan y que son los verdaderos especialistas en decirnos si lo que decimos a veces es cierto del todo o hay algún dato que podemos mejorar. Y por lo tanto, Miguel, te agradezco mucho que estés con nosotros y sobre todo que nos expongas datos, que es lo que queremos. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este evento. Más allá de estudioso, soy usuario habitual de terrazas, soy español y soy vecino y por tanto estoy encantado con este proyecto que habéis puesto en marcha, Calles Vivas, que ojalá sirva para sostener uno de las señas de identidad de nuestro país. Bueno, pues como ha dicho el presidente, en efecto, el autor del informe que elaboramos los pasados meses de junio y julio para cerveceros de España y para hostelería de España. El objetivo del informe era aportar el máximo rigor posible sobre las consecuencias que puede tener el proyecto de ley de prevención de consumo de bebidas alcohólicas en menores, que como bien sabéis se aprobó por el Consejo de Ministros en marzo de este año y que está actualmente en tramitación parlamentaria. Huelga decir como primer mensaje que todos estamos a favor y todos defendemos el objetivo esencial de proteger a los menores. La cuestión con la que abordamos el informe era si las medidas concretas propuestas, y en concreto aquellas que hacen alusión a la restricción de la publicidad exterior y del patrocinio, son proporcionadas y si generan efectos colaterales que sean evitables. ¿Qué hace exactamente el proyecto de ley? Lo digo para que digamos cuáles son esas medidas para que todos seamos conscientes del alcance real. Dos medidas fundamentalmente que fueron incorporadas al análisis del informe. Una, la prohibición de publicidad y patrocinio en cualquier espacio donde
realmente o potencialmente pueda haber menores, esto es, centros educativos, sanitarios, parques infantiles, eventos culturales, deportivos o populares, y la eliminación del patrocinio de marcas en terrazas y exteriores, lo que afecta a rótulos, sombrillas, mesas, sillas, servilleteros, neveras, toldos, en un radio de 150 metros de esos espacios. Es decir, una prohibición prácticamente total. Esto, en datos de propia Hostelería de España, afecta a más de 100.000 bares y cafeterías que utilizan este tipo de materiales. Bueno, el informe parte, estas medidas nacen, siempre como hemos dicho, insisto, con una buena intención que no cuestionamos, ¿vale? Suponen la eliminación del canal de golpe de 600 millones de euros que el sector de la cerveza, con el que el sector de la cerveza contribuye a sostener a los sectores de la hostelería, de la cultura, del deporte de base o de los festejos populares. Aproximadamente 100 millones de euros van dedicados a ese patrocinio de eventos, fiestas populares y demás, y eventos deportivos, culturales, y unos 500 millones de euros a la publicidad exterior y al patrocinio de terrazas. ¿Qué hemos hecho en el informe? Bueno, antes de tal voy a decir qué no hemos hecho, porque creo que es interesante hacer una precisión metodológica que tiene que ver con que la evidencia que nosotros recabamos previamente a la elaboración del informe nos decía que la influencia que ejerce la publicidad exterior y el patrocinio en la demanda absoluta de, en este caso, de cerveza, si existe, es muy reducida. Lo que sí altera es la demanda relativa. ¿Qué significa esto? Que esa publicidad y ese patrocinio no sirven para tomar decisión de cuánto alcohol se consume, sino de qué marca se consume. Siendo esto así, en el informe analizamos el impacto de esa reducción de la inversión publicitaria, pero no sobre una hipotética reducción de la demanda del consumo de cerveza que no está avalada por la evidencia. Ni esa reducción de la demanda, ni la posible traslación que se pueda llevar a otros canales y a otras marcas de menor valor añadido. ¿Qué es lo que sí analiza el informe? Bueno, el informe, por cierto, estoy aquí y no me estoy encargando de pasar las diapositivas, tampoco son muchas, y luego lo tenéis a disposición. Lo que sí analiza el informe es el impacto directo en el canal, en los sectores afectados de la desaparición de esos 600 millones de euros, cómo se transmite eso a la economía real a través de los multiplicadores, estos son cosas de economistas, pero bueno, los multiplicadores sectoriales, tanto en la hostelería, en el turismo y en los eventos populares, culturales, y en este caso los efectos tanto directos como indirectos como inducidos. Y finalmente, ¿cuál es el impacto territorial de estas medidas? Muy especialmente en los pequeños municipios, en eso que se ha dado en llamar la España vaciada, y por tanto en los objetivos declarados de reducción de la despoblación y de la cohesión territorial. Todo el informe está basado en, como digo, en el cálculo de multiplicadores sectoriales en términos de producción, valor añadido bruto, PIB, para entendernos, empleo de los sectores afectados y a través de los modelos intuitivos. Dicho esto, de modo general, y ya pasando a los resultados, de modo general se puede afirmar que el impacto económico es muy significativo, muy transversal y territorialmente muy extendido. Los resultados, como podréis ver a continuación, son bastante consistentes. Nos tomamos la molestia de diseñar 3 escenarios, uno optimista, uno neutral y otro pesimista, en función de las distintas intensidades de impacto. Pues bueno, teniendo todo esto en cuenta, calculamos y estimamos que la aplicación total de las medidas tal y conforme están incluidas en el proyecto de ley actualmente supondrían una pérdida de producción para la economía española de entre 1.080 y 1.680 millones de euros al año, una pérdida de valor añadido bruto, es decir, PIB, entre 900 y 1.176 millones de euros, dependiendo del escenario, lo que representa aproximadamente un 0,1% del PIB y lo que a su vez supone afirmar que no es una pérdida marginal. En términos de empleo, hablamos de entre 8.000 y 10.200 empleos en riesgo, insisto, tanto por el efecto directo como el efecto indirecto y el inducido. ¿Por qué ocurre este impacto? Bueno,
Como bien todos sabéis, la hostelería es uno de los sectores más intensivos en empleo en la estructura económica de España. Nosotros estimamos que por cada millón de euros invertido en hostelería aproximadamente se generan entre 15 y 19 empleos. En segundo lugar, como también ha comentado antes el presidente, en la inmensa mayoría de los casos estamos hablando no de grandes empresas, sino de pymes, de micropymes, de autónomos que ya operan con unos márgenes de rentabilidad muy, muy reducidos. El propio sector estima que el valor de los equipamientos y apoyos promocionales que reciben los bares, toldos, sombrillas, mobiliario, neveras, rótulos, etcétera, ronda de media los 12.000 euros por establecimiento, que no es una, evidentemente, no todos reciben 12.000 euros, pero en promedio, en función del tamaño, permite hacerse una idea del orden de magnitud del golpe que supone la retirada de golpe de esta contribución. Nosotros hemos calculado, utilizando una metodología basada en el umbral de supervivencia, es decir, analizábamos la cifra de negocio de los bares que tuvieron que cerrar el año pasado y cuál era la cifra de negocio. A partir de ahí, calculando la reducción de esos 600 millones de euros del canal, se estarían poniendo en riesgo de desaparición aproximadamente el 1% de los bares afectados. Si partimos de la idea de que podríamos estar hablando de 106.000 bares, pues aproximadamente 1.000 bares estarían más que en riesgo de desaparición. Y el tercero de los impactos, que como dije antes, calculamos, tiene que ver con el impacto territorial. En la presentación, en el informe, se refleja que ya hoy en España hay 1.119 municipios que ya solo les queda un único bar. Bueno, pues en el escenario extremo, es decir, teniendo en cuenta este riesgo de desaparición que he dicho anteriormente de aproximadamente unos 1.000 bares, es plausible pensar que esos bares, por sus especiales características, tengan un riesgo mayor de desaparición. Si les otorgamos una probabilidad de desaparición del 20%, estaríamos hablando que 235 nuevos municipios pasarían a ser municipios en España sin ningún bar. Y eso nos llevaría ya a una cifra que superaría los 500.000 españoles, las 500.000 personas que viven en entornos en los que no tienen acceso a ningún bar, lo cual, más allá de lo lúdico, tiene que ver también con las cuestiones, como decía Inma hace poco, de cohesión social, de identidad y de vida comunitaria. Como decimos en el informe, pueblo sin bar, pueblo cerrado, y esto desgraciadamente también está respaldado por los datos. Huelga decir que el informe está muy centrado en la supervivencia de los bares, pero los miles de eventos populares, de fiestas populares, de eventos deportivos de base, de eventos musicales que se están poniendo en riesgo, conviene también tenerlo en cuenta. Finalmente, y para terminar, este informe no discute el objetivo, como he dicho al principio. Proteger a los menores es un objetivo compartido por todos. La pregunta es si para lograrlo tenemos que asumir pérdidas de PIB superiores a 1.100 millones de euros, pérdidas de empleo superiores a 10.000 empleos y un riesgo real de despoblar y de seguir despoblando la España vaciada, arrancándole una de sus principales señas de identidad y de vida en comunidad. Quizá valga la pena considerar medidas más focalizadas, más audaces, basadas en la evidencia sanitaria, evitando efectos colaterales que sean regresivos sobre sectores tan importantes para el empleo como el turismo, para el turismo y para la cohesión social. Podríamos ya, llevado al extremo, pensar en prohibir todos los bares y entonces así seguramente acabaríamos con todos los problemas, pero espero que eso no lo tenga nadie en mente, al menos por ahora. Termino ya. La invitación de este informe es clara: proteger a los menores sí, pero sin debilitar la hostelería, la cultura popular y la cohesión territorial, que también son activos esenciales de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta mesa, por compartir nuestro discurso, pero quiero acabar con una reflexión final. Este proyecto de Calles Vivas es un proyecto que estamos presentando, como dije, hoy aquí en Madrid. Yo estuve el martes en Málaga, ayer estuve en Lleida, estuve en Mazón,
Estoy hoy en Madrid, mañana estaré en Asturias. Las terrazas son parte de nuestra identidad como pueblo. Y lo que queremos reivindicar en este proyecto que queremos de Calles Vivas es que este es un proyecto, como dice su nombre, vivo para seguir viviendo y subsistiendo en el tiempo. Por lo tanto, todos los colectivos que crean que pueden aportar ideas o reflexiones o comportamientos que nosotros los hosteleros también tenemos que escuchar, este proyecto queda abierto a todas aquellas personas que consideren, o colectivos que consideren que es bueno para la hostelería, para la calle y para el pueblo. Miren, estuve en Castellón en los Premios Nacionales de Hostelería hace un mes. En Castellón la alcaldesa tuvo una idea brillante. Quería que las calles tuviesen vida, porque decía que en Castellón no había vida y que les faltaba vida a las calles. Y les dijo a los hosteleros montar las terrazas y no paguéis licencia de las terrazas. Y con eso consiguió que las calles se llenasen de terrazas. Tampoco queremos pedir eso. Lo que queremos pedir es que haya una conciencia política y social de que las terrazas son necesarias para vivir entre todos. Porque donde hay una calle viva, hay una calle segura. Porque donde hay una calle viva, hay una calle limpia. Porque donde hay una calle viva, hay un comercio responsable conviviendo con los hosteleros. Y porque donde hay calles vivas, es que hay un pueblo y una ciudad para vivir. Porque nosotros, los hosteleros, lo que queremos es muchos clientes, muchos turistas, pero para que todos podamos vivir mejor. Eso es lo que pretendemos, que nuestras calles sean esa parte de la seguridad, que una vez que salimos de nuestra casa, nuestra calle sea esa calle viva. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, a vuestra disposición. Le quería pedir una valoración acerca de la normativa del ayuntamiento de las terrazas de Madrid. Aquí. Toma, toma. Como le comentaba acerca de la normativa que ha aprobado este martes el ayuntamiento de las terrazas de Madrid, si me podéis hacer una valoración y comentar cómo cree que va a afectar esto a los locales de la capital. Bueno, pues la valoración, si me permites, te la voy a poder dar el día 5 a las 9:30 de la mañana, 5 de diciembre, cuando se publique la normativa en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Lo que sí te puedo adelantar es que el texto inicial que se publicó el día 31 de julio, un día antes de comenzar las vacaciones, era un texto muy perjudicial para la hostelería de Madrid y posiblemente para la hostelería de España en su conjunto. Que desde entonces hemos hecho un trabajo importante de defensa de ese sentido común que decíamos antes, y lo hemos hecho además de la mano de 22 organizaciones empresariales, con el apoyo de nuestra confederación, de nuestras patronales, de la cadena, y creo que el día 5 podremos ver esos avances sobre un texto inicial muy perjudicial. No podemos hacer una valoración hasta que no podamos leer el boletín, porque estamos hablando de una normativa muy técnica, que cualquier cuestión que no sea con un texto concreto y muy definido puede perjudicar o puede beneficiar. Por lo tanto, poner de manifiesto y poner en valor esa defensa de las terrazas como sector, confiar en que el texto que veamos el día 5 sea mejor, esperemos, porque si no lo es, sí que será muy perjudicial para la hostelería de España en su conjunto, y por supuesto remitirte y remitiros a que ese día 5 a las 9:30 no, pero a las 10 sí, daros una valoración con muchísimo más conocimiento y juicio. Sí, hablaban del inicio, bueno, soy Mercedes Salas de la agencia EFE, hablaban del inicio de una campaña, porque esto en realidad es una campaña por todo el país. ¿Qué acciones concretas de movilización en cierta forma tiene la campaña contra este proyecto legislativo? ¿Y qué pasos van a dar ustedes? Bueno, más que... Sí, hola. Más que un proyecto en contra, es un proyecto a favor. Calles Vivas lo que pretende ser es ese altavoz de sensibilización de nuestro modelo de vida en España. Parece que ahora mismo las terrazas están en tela de juicio. Apoyo a mi vicepresidente de la Hostelería de España, pero presidente de Madrid. Lo que es malo para Madrid es malo para toda España, porque lo malo a veces se contagia. Por lo tanto, para nosotros es muy importante
que esta plataforma de calles vivas sea una plataforma en todos los municipios, en todas las ciudades. Porque de este ecosistema de las terrazas no vivimos solamente los hosteleros. Viven todas las marcas que están con nosotros, todos nuestros partners, todos nuestros proveedores que van todos los días a ese negocio de hostelería. Poner en tela de juicio las terrazas significa que el sistema productivo, como decía Inma, y el sector económico muy importante de este país se ponga en tela de juicio. Hace poco en Logroño tenemos una ordenanza de terrazas que nos perjudica, pero no lo quiero llevar desde el punto de vista local, sino, como veis, hay normativa estatal, normativa provincial y normativa local. Hay ordenanzas de terrazas que están diciendo que las terrazas tienen que cerrarse a las 11 de la noche. ¿Y en Sevilla cómo lo hacemos? Porque en Sevilla salen a la terraza a las 11 de la noche. Entonces, lo que queremos con este proyecto de Calles Vivas es buscar esa sensibilización en el político, que se dé cuenta que cuando a veces legislamos, dejamos mucho espacio al legislador, al técnico, y no tenemos esas valoraciones de esta sensibilidad que queremos poner de manifiesto. Y por lo tanto, hoy estamos en Madrid, pero iremos al resto de ciudades. ¿Te contesté? Sí. Yo creo que el proyecto Calles Vivas, que va a ser un programa, como bien comentaba el presidente, lo que es una reivindicación de la marca España y su autenticidad. España tiene una serie de ventajas diferenciales frente a otros destinos competidores desde el punto de vista turístico, y uno de ellos es la vida de nuestras calles y de nuestras plazas, y precisamente nuestra gastronomía y nuestros bares. Somos mucho más entretenidos y mucho más divertidos que otros muchos destinos de nuestro entorno. Entonces, al final lo que estamos es reivindicando que la marca España preserve su autenticidad. ¿Alguna pregunta más? Sí. Si le dejamos el micro, por favor. Juanfra, por favor. Mira, Está aquí. Mi pregunta, soy Paloma Nolasco de Onda Madrid, es para Miguel Marín. Ha hablado del impacto de ese proyecto de ley, poniendo el foco sobre todo en los municipios muy pequeños, quizá en España vaciada o en municipios que solamente tienen un bar. Me gustaría saber si desde el punto de vista territorial el estudio que han elaborado también tiene en cuenta, por ejemplo, ese impacto económico en, por ejemplo, el municipio de Madrid. No, a lo mejor no me he explicado bien. Realmente lo que demuestra el informe es que el impacto territorial en todas las comunidades autónomas es bastante equilibrado, ¿vale? Lo que sí es cierto es que por las especiales características que tienen aquellos municipios en los que solo hay un único bar, y fundamentalmente por los márgenes y por las dificultades por las que es fácil pensar que pueden estar atravesando, sí que es plausible pensar que esa pérdida potencial esa desaparición potencial de bares como consecuencia de la pérdida de inversión publicitaria se concentre más en esos municipios más pequeños. Nosotros estimamos un caso extremo de concentrar ahí el 20%, esos 235 municipios, pero hay que tener en cuenta que el resto, los 800 y pico restantes que podrían desaparecer, serían en el resto de España y, por supuesto, en cualquier zona de España. Eso va a depender, por supuesto, de la estructura de costes, los márgenes de rentabilidad con los que opere cada bar. Yo sí puedo completar. Sí. Puedo completarte un poco a nivel datos, si quieres, por la pregunta que has hecho en Madrid. En Madrid ahora mismo tenemos unos 6.400 puntos de venta que tienen terraza. Ahí, más o menos, mes arriba, mes abajo, hay unas 64.000 mesas y unas 203.000 sillas autorizadas en Madrid. Lo que nos dicen las encuestas que hemos hecho en la Comunidad de Madrid es que para el 62% de los hosteleros con terraza, la actividad que se produce en ellas supera el 50%. Estamos hablando, ya cuantificando hasta las sillas, tenemos, como ya se ha explicado, los márgenes, tenemos la parte de la actividad que se realiza en el exterior, y nosotros en los análisis que hicimos inicialmente, el texto inicial, que como ha dicho el compañero era bastante, y lo es, hasta que no veamos el boletín perjudicial,
cualquier eliminación de una mesa o una silla en según qué establecimientos de Madrid puede suponer, como se ha dicho, automáticamente pues una invitación a terminar antes un proyecto, si el autónomo tiene más de 60 años, o si está en cuestión su rentabilidad, a echar definitivamente el cierre. Por lo tanto, es un espacio sumamente sensible a nivel demanda en la actividad y la rentabilidad del negocio. Estamos hablando de 200.000 sillas para más de 10 millones de visitantes internacionales más la población local. Por lo tanto, el mensaje que comenta el presidente es verdad. Los legisladores deben de, y como ha dicho Inma también, apoyarse mucho en lo que las empresas dicen y tener en cuenta que cualquier decisión mal tomada en este aspecto se lleva por delante muchísimo empleo, muchísima actividad y proyectos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí me gustaría ya, por acabar y cerrar ya el turno de las preguntas, agradeceros a todos los que estáis con nosotros. Hoy estamos aquí sentados, Hostelería de España, y en Hostelería de España estamos las 52 asociaciones que tenemos en el territorio español, pero está con nosotros también Marcas de Restauración, que siempre está con nosotros y que también tenemos muchas mesas y muchas sillas en estos establecimientos. Y está también España de Noche, que son nuestros locales de ocio nocturno, donde también hay espacios en localidades que hay terrazas. Por lo tanto, esto no lo presentamos en Madrid porque es nuestra capital y porque queríamos iniciarlo aquí. Pero esto es un tema que nosotros queremos llevar a todo el territorio y en toda nuestra cadena de valor. Hostelería de España, Marcas de Restauración, España de Noche. Y sobre todo, acordarnos de ese pequeño pueblo que tiene un único bar y que tiene una terraza. Porque a veces cuando pensamos en un restaurante grande es muy fácil quitarle la publicidad de una terraza. Se le quita y está. ¿Y qué pasa con ese pueblo que tiene un único bar? Que estamos hablando siempre del reto demográfico, de ayudar, de lo social. Ahí es donde nosotros creemos que hay que tener una responsabilidad social y como Hostelería de España defendemos a los grandes, pero a los que más nos gusta defender es a los pequeños que se lo merecen. Muchas gracias y de verdad, muchas gracias por estar aquí.